Muy amados hermanos, en los corazones de nuestro Señor Jesús y de la Virgen María, nuestra Madre, que no es posible salvación si no es a través de Jesucristo. Como decía San Pablo, la salvación por la ley antigua, eso ya cesó. Con Cristo, la ley antigua dejó de ser la ley antigua. Ahora está la nueva ley, la ley evangélica, que es la fe en Jesús, la confianza en Jesús, el seguimiento de Jesús y el amor a Jesús. Y fuera de ese nombre de Jesús, y fuera de esa persona de Jesús, no hay salvación. Ningún otro nombre ha sido dado a los hombres bajo el cielo, las palabras son claras, en el que podamos salvarnos. Por eso, hermanos míos, cuando hemos de tener en cuenta que como estamos en tiempos, como siempre os digo, de confusión, y en el que oímos tantas doctrinas, tantas teorías, la mayoría de las veces falsas y conducentes, provocando confusión, en el que se nos proponen otros caminos igualmente válidos de salvación. Tener siempre en cuenta las palabras de la Escritura, que es decir, palabras de Dios. No hay otro camino de salvación. Cuando se nos dice, por ejemplo, que cristianos, musulmanes y judíos tenemos el mismo Dios, y que todas esas religiones son igualmente caminos válidos de salvación, se está diciendo una falsedad. Y es muy importante que el cristiano posea en sí el espíritu de discernimiento, el espíritu de saber distinguir la verdad del error. Porque no es que tal cosa sea importante, es que tal cosa es tan trascendental como que va en ella la salvación eterna. Si nos equivocamos en discernir y confundimos la verdad con el error, y tomamos el error como si fuera verdad, no por eso dejaremos de condenarnos. Lo digo clara y contundentemente. Esas falsas doctrinas que nos dicen que todo vale, como veis, son contrarias a la revelación. Y una vez más nos encontramos ante el dilema. ¿A quién creemos? ¿A los maestros y profetas que nos proponen otras doctrinas? ¿O a la palabra de Dios que nos dice que el único camino de salvación es el nombre de Jesús? Que no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual nos podamos salvar. Siempre lo digo, hermanos míos, con todo mi cariño y todo mi amor, que cada cual escoja, pero sería una elección poco inteligente decidirse por las palabras de maestros y profetas que nos explican o nos inducen a caminos o doctrinas diversas a las que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a las que están contenidas en la revelación, la Escritura o en la tradición, que son las dos fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición, que son las que contienen la palabra de Dios. Decidirse por otras doctrinas contrarias o distintas a las que nos ha propuesto la palabra de Dios es una locura que es tanto y tan grande como que nos conduce a la perdición eterna. Está bien claro que solamente el nombre de Jesús, como nos ha dicho San Pedro, que solamente la persona de Jesús es el único camino de salvación. Proponer otros caminos de salvación es inducir a quienes crean, a quienes proponen tales doctrinas, es inducirles a la condenación, a la perdición eterna. Que Jesucristo es el único camino de salvación, que Jesucristo es el único camino que conduce a Dios, al Padre. San Juan, el apóstol San Juan, el evangelista San Juan, lo decía en su primera carta: el que no ama al Hijo, no ama al Padre. ¿Cómo podemos pensar o admitir que esas religiones que desprecian al Hijo, que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que incluso blasfeman contra el Hijo de Dios, como hacen, por ejemplo, como hay ciertas religiones, ciertas doctrinas. ¿Cómo podemos pensar que esas doctrinas nos pueden conducir al Padre, nos pueden conducir a Dios? Palabra del apóstol San Juan, el evangelista San Juan, que es la palabra de Dios. El que no ama al Hijo, tampoco ama al Padre. Y dice también en su primera carta, más claramente, quien no cree en el Hijo, tampoco cree en el Padre. Bueno, es que los judíos pues no creen en el Hijo de Dios, no lo admitieron nunca como Hijo de Dios, pero tienen el mismo Dios que nosotros. Bueno, ahí están las palabras de San Juan. Quien no cree en el Hijo, tampoco cree en el Padre. ¿A quién hemos de seguir? A San Juan Evangelista, que es palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios revelada, o a los que nos dicen que aunque no se crea en Jesucristo, se puede uno salvar. Es más, dice el apóstol San Juan, quien no cree en el Hijo, dice en su primera carta, quien no cree en el Hijo es el anticristo. Hermanos queridos, las palabras de la Biblia, o sea, la palabra de Dios es clara, definida, contundente, explícita, no admite dudas. ¿Por qué vamos a omitir, a dar de lado a esta palabra, a la palabra de Dios, y vamos a seguir las enseñanzas de falsos profetas? Se suele decir, y se ha dicho, que Cristo, Mahoma y Buda son lo mismo. Que decir Cristo es lo mismo que decir Mahoma o decir Buda. Pero ¿cómo podemos decir eso? Entonces, ¿dónde queda que no hay salvación sino en Jesucristo? Que no hay otro camino de salvación sino en Jesucristo. Que no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo que el nombre de Jesús. Eso es falsa doctrina. Y vuelvo a decir lo mismo. Vamos a hacernos eco, vamos a dar oídos a esas falsas doctrinas, y de tal manera y tan locamente vamos a jugarnos nuestra propia salvación. Dicen, es que la Biblia es un libro obsoleto. Bueno, ¿con qué autoridad quienes dicen tal cosa nos pueden demostrar o inducir a que la Biblia es un libro obsoleto y que ya no contiene la palabra de Dios? ¿Eso de dónde sale? De su magín, de su bolsillo, de sus teorías. Lo vamos a creer y siempre volvemos a lo mismo. ¿A quién seguimos? ¿A quién queremos? Hermanos míos, no os dejéis inducir por el error. Tened en cuenta que el primer deber de todo cristiano, y al decir todo cristiano, lo mismo me refiero a los fieles que a los pastores, que el primer deber de todo cristiano es la fidelidad a Jesucristo, la fidelidad a sus enseñanzas, el deber de todo cristiano y el deber de todo pastor. Los pastores, por ejemplo, no pueden inventarse doctrinas por su cuenta. Los pastores están puestos por Dios para conducir al pueblo cristiano y confirmaron la fe que ha sido recibida. Los pastores deben confirmar al pueblo cristiano en la fe recibida, no lo que ellos puedan inventar, como un embajador. Un embajador no se inventa instrucciones ante un gobierno extranjero. Ha de seguir con fidelidad las instrucciones que recibe su propio gobierno y no otras. Un pastor que está puesto para confirmar a sus hermanos en la fe, para transmitirles las palabras, las enseñanzas de Jesucristo recibidas, pues, por lo tanto, como tales, y no las suyas propias inventadas, porque las suyas propias inventadas no tendrían ningún valor.
como lo que yo os estoy predicando y diciendo, no tendría ningún valor si no estuviera fundamentado en la doctrina de la Iglesia, en la palabra de Dios. Si fueran inventos míos o doctrinas mías particulares, no tendría ningún valor. Un pastor debe atenerse a la doctrina recibida. Un pastor está puesto para confirmar a sus hermanos en la fe, y no para conducirlos por otros caminos, y no para inducirlos a que acepten teorías que él mismo se ha inventado o que ha recibido de lugares distintos a lo que es la palabra de Dios, la fuente de la revelación. Y vuelvo a insistir, las fuentes de la revelación son dos, solamente dos: la Sagrada Escritura y la tradición. Toda enseñanza de la palabra de Dios se ha de fundar, puesto que ha de ser una enseñanza fundada en la revelación, se ha de fundar en lo que contiene la Sagrada Escritura y en lo que enseña y dicta la tradición de la Iglesia. Punto. La fidelidad a Jesucristo, la fidelidad al nombre de Jesucristo, porque la fidelidad al nombre de Jesús significa fidelidad a la persona de Jesús. Y esa fidelidad a la persona de Jesús es fidelidad a sus enseñanzas y a su doctrina, de las cuales no nos podemos apartar. Porque ¿quién va a ser capaz, hermanos amados, de inventarse una doctrina que sea superior, que sea mejor al que el mismo Jesús nos ha enseñado, que es Dios? La fidelidad al nombre de Jesús es fidelidad a su persona y es fidelidad a sus enseñanzas, a la cual fidelidad están obligados los pastores y estamos obligados los fieles. Por eso el Apocalipsis, en la carta al ángel de la iglesia de Pérgamo, o sea, al jefe de la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 del Apocalipsis, decía el Espíritu al ángel de la iglesia de Pérgamo: conozco que vives donde está el trono de Satanás, pero que mantienes mi nombre y no has negado mi fe. Conozco que vives donde está el trono de Satanás, pero sé que mantienes mi nombre y no has negado mi fe. Mantener el nombre de Jesús, mantenerse firme a la fe de Jesús y no negar la fe de Jesús. Por eso el Espíritu alababa al jefe, o sea, al obispo de la iglesia de Pérgamo: conozco tus obras, conozco que vives donde está el trono de Satanás, pero sé que mantienes mi nombre y que no has negado la fe. E igualmente también en el libro del Apocalipsis, ahora en el libro 3, decía el Espíritu al ángel de la iglesia de Filadelfia, o sea, al obispo de la iglesia de Filadelfia, le decía: conozco tus obras, teniendo en cuenta tu poco poder, y sin embargo guardaste mi palabra y no has negado mi nombre. Conozco tus obras y conozco tu poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos míos, atención a estas expresiones: guardar la palabra recibida de Jesús y no negar el nombre de Jesús, o sea, mantenerse fiel a la persona de Jesús y guardar su palabra, o sea, mantenerse fiel a sus enseñanzas. Y por esa razón el Espíritu alababa al obispo de la iglesia de Filadelfia, al ángel de la iglesia de Filadelfia. Hagamos extensivas estas palabras, puesto que tienen valor universal para los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, y apliquémoslas a nosotros mismos y a la iglesia de hoy. La jerarquía de hoy, la iglesia de hoy, los cristianos de hoy, guardan la palabra de Jesús y no han negado el nombre de Jesús. Es decir, son fieles a las enseñanzas de Jesús y son fieles al nombre de Jesús, o sea, a la persona de Jesús. He aquí la cuestión. Fijaos la trascendencia y la importancia que tienen estas palabras.
Porque la doctrina contenida en la revelación, toda la doctrina de la revelación está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición, que son las dos fuentes de la revelación. Por lo tanto, la fidelidad a la revelación es la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, y es la fidelidad a la persona de Jesús, y es la fidelidad al nombre de Jesús. Salirse de esto es desligarse de Jesús, separarse de Jesús, separarse de Dios. El pastor no puede apartarse bajo ningún concepto de las enseñanzas de la revelación. El pastor está puesto para que confirmen la fe de sus hermanos y los conduzca a buenos pastos y les proporcione buena doctrina y los santifique con su ejemplo, con su vida y con sus enseñanzas. Se ha dicho, por ejemplo, hoy ya se dice, que no hay ninguna necesidad de evangelizar a los judíos. Pero bueno, ¿cómo es posible que no haya ninguna necesidad de evangelizar a los judíos? Si se nos ha dicho que el único nombre que se nos ha sido dado bajo el cielo es el nombre de Jesús, y que no hay otro nombre que nos pueda conducir a la salvación. Si hemos visto en los textos de San Juan Evangelista que el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Si los judíos, por lo tanto, están fuera de la fe en Jesucristo, si la doctrina de la Iglesia ha sido siempre que fuera de la fe en Jesucristo no hay salvación, lo decía San Pablo, la ley fue eliminada, solamente la fe en Jesucristo nos puede conducir a la salvación. Y esto es doctrina de fe, no son teorías de los teólogos, no son creencias piadosas, es doctrina de fe. Fuera de Jesucristo no hay salvación posible. Entonces, los judíos no creen en Jesucristo. Entonces, si no hay necesidad de que se evangelice, entonces es que no tienen necesidad de salvarse. ¿En qué quedamos? ¿O es que la Iglesia ha dejado de creer en su doctrina secular, tradicional, de siempre, de que fuera de Jesucristo no hay salvación? El único nombre que nos ha sido dado bajo el cielo es el de Jesús, y fuera de ese nombre no hay salvación. Claro, hay muchos que dicen, bueno, es que los pastores son siempre los pastores, el obispo siempre es el obispo, el papa siempre es el papa, y han sido puestos para conducirnos y para transmitirnos sus enseñanzas, y para que como ovejas que somos les sigamos a los pastores y les obedezcamos y les seamos fieles. Los pastores son los pastores. Pero vamos a ver, hermanos amados míos, ¿acaso es que no existen malos pastores? ¿Acaso es que no existen falsos maestros y falsos pastores? Pero entonces, vamos a ver, ¿por qué Jesucristo hablaba del buen pastor y del mal pastor? ¿Por qué Jesucristo contraponía al buen pastor de los mercenarios, los falsos pastores a quienes no les importan las ovejas y que únicamente las utilizan en su provecho propio? Luego entonces, ¿existen o no existen los falsos pastores, los malos pastores y los falsos maestros? ¿Acaso el Nuevo Testamento, desde Jesucristo a los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, no está plagado de doctrinas en las cuales se nos inculca constantemente que tengamos cuidado de los falsos maestros y de los malos pastores que sobre todo en los últimos tiempos vendrán a transmitirnos doctrinas falsas, doctrinas que nos conducirían a la perdición y que engañarían a muchos? El Nuevo Testamento está harto de darnos avisos sobre esa materia.
¿Cómo alguien puede decir que hay que seguir incondicionalmente al pastor, sea quien fuere, al obispo que fuere, al papa que fuere, según? Yo diría, según. Si el pastor realmente transmite la buena doctrina, si el pastor es fiel al ministerio que le ha sido encomendado, si el pastor nos transmite la doctrina que a su vez le ha sido encomendada a él para que nos la transmita a nosotros, si el pastor es fiel a las enseñanzas de la fe contenidas en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición y garantizadas por la Iglesia, entonces sí. Pero si el pastor nos enseñara o nos condujera a doctrinas extrañas o contrarias a la fe, a las verdades, a la palabra de Dios contenida en la revelación, a las enseñanzas de la Iglesia, y la Iglesia es la Iglesia que es fiel a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es fiel a la tradición. Esa es la Iglesia. Si ese pastor, el pastor de turno, el que fuere, no es fiel a esas enseñanzas, los fieles no tienen la obligación, es más, tendrían el deber de no hacer caso de tales enseñanzas. Decía San Pedro, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El pastor o el maestro de la fe o el que se propone como tal, que a su vez me propone a mí enseñanzas contrarias a la fe, no puede pretender que yo las siga, porque sería seguirlo a él despreciando a Dios, seguir a él antes que a Dios. Si el pastor de turno, sea quien fuere, me propone doctrinas extrañas o contrarias a las doctrinas de la fe, me está induciendo a la perdición. Yo me siento admirado y confuso ante la actitud de muchos cristianos que se dejan llevar, dicen, de su buena fe y de su ingenuidad. Hombre, lo ha dicho el pastor, lo ha dicho el obispo, lo ha dicho el papa, lo ha dicho quien sea, lo ha dicho el párroco de la parroquia. Pero, y lo dicen con toda ingenuidad y con toda buena fe. No olvidemos una cosa muy importante, hermanos míos. La ingenuidad y la buena fe pueden conducirnos también al infierno. Había un viejo refrán que decía, de buenas intenciones está el infierno lleno. Yo diría también, de muchas ingenuidades está el infierno lleno. No podemos dejarnos conducir por la ingenuidad y por lo que se llama sencillamente la buena fe. El cristiano, que por eso le ha dado Dios el entendimiento, está obligado, como hemos dicho antes, a discernir, es decir, a juzgar, a buscar y examinar lo que se le propone, las verdades o los hechos, para ver en ellos los contenidos de verdad o de mentira, de falsedad o de error. Jesucristo ya nos lo advertía, que había muchos falsos pastores y que en los últimos tiempos aparecían muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que inducirían a muchos al engaño. Y nos decía, ante esa eventualidad, que realmente es difícil de conocer a los hombres y por tanto a los pastores o a los maestros, pero que teníamos un procedimiento relativamente fácil para conocerlos, y nos lo decía él, como a los árboles, por sus frutos. Examinar los frutos que hacen, que producen, examinar los efectos de las doctrinas que predican, examinar las consecuencias de sus enseñanzas, examinar los resultados de su evangelización, examinar los resultados de las cosas que suceden, de cómo se queda, si la fe se queda confirmada o queda debilitada por aquellos lugares donde evangelizan, donde pasan o donde predican. La obligación de examinar los frutos y discernir las enseñanzas y la conducta del pastor nos obliga a todos los cristianos. La ingenuidad y la buena fe
no nos van a salvar de la condenación eterna, hermanos míos, y lo digo porque es realmente obligación del cristiano la de buscar la verdad. Yo quedo realmente admirado y entristecido ante la conducta de muchos católicos, algunos le llaman los neocatólicos y algunos incluso despectivamente en un término que a mí me desagrada, los neocones, que son los partidarios de justificar el error, sea como sea, con buena voluntad. Hombre, este obispo, su predicación pues ha dicho estas falsedades, pero en fin, vamos a disimularlas, digamos lo bueno, escondamos lo malo, justifiquemos lo que sea difícil de justificar o imposible, tratemos de justificarlo con la buena intención de no escandalizar a la gente, de no asustar a la gente. A mí esa actitud siempre me ha parecido realmente nefasta, porque la actitud de informar, exponiendo lo bueno, escondiendo lo malo o lo desagradable, con la mejor intención, sin duda ninguna, pero esa en definitiva es una actitud de desinformación. Las medias verdades son siempre medias mentiras, y las medias mentiras en realidad de verdad son siempre mentiras, porque la verdad es verdad. Decía Jesucristo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. La media verdad es una media mentira. Hace pocos días, muy pocos días, leía yo un comentario de un periodista. Yo no conozco su ideología, no conozco al periodista, ni conozco su ideología pero sí leí el artículo, y el artículo dentro que era una crítica a unas palabras del Santo Padre, una crítica respetuosa, muy, muy respetuosa, y además desde un punto de vista puramente profesional, con motivo de un discurso que el Santo Padre pronunció, no sé si fue de la fiesta de estos días de la Sagrada Familia, un día de estos. El Santo Padre, conocido sin duda ninguna por su buen deseo, no cabe duda, pues exhortaba a la prensa a decir que ¿por qué publicaban siempre las noticias malas? Que publicaran las noticias buenas, que son las noticias que animan a la gente, y que trataban de olvidarse de las noticias malas que tanto abundan en el mundo. Y este periodista, desde un punto de vista puramente profesional, decía, esto no se puede admitir. La prensa debe ser objetiva y debe informar sobre la realidad, al pan pan y al vino vino, los sucesos agradables como los sucesos desagradables, eso sí, con objetividad, sin prejuicios y con verdad. Pero la prensa no puede dedicarse a omitir lo que es desagradable. Eso no es la prensa, eso no es el oficio ni el comportamiento adecuado de los medios de comunicación. Desde un punto de vista puramente profesional, el periodista exponía que no estaba conforme con las palabras del Papa, y en mi opinión personal también me parece que tenía razón. Eso de ocultar el error para exponer solamente el bien. El cristiano tiene obligación de conocer el mundo, el ambiente en el que vive y el entorno en el que lo rodea, sino cómo evitar los peligros. ¿Por qué decía San Pedro que andemos siempre vigilantes y siempre en actitud defensiva, porque el demonio como león rugiente anda siempre a nuestro alrededor buscando a quien devorar? ¿Por qué decía Jesús nuestro Señor que andemos siempre orate, vigilate, orad y estar siempre vigilando? ¿Por qué? De manera que la obligación de la prensa es una obligación de decir la verdad, sea lo que fuera, eso sí, objetivamente. Por desgracia, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, prácticamente casi todos, pues son medios de comunicación laicistas y anticristianos. Tanto la prensa como la televisión, pues son anticristianos y presentan las noticias manipuladas, falsificadas, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los neocones, como se le llama
o a los modernos, o los nuevos católicos, o lo que fuere, yo, la verdad, no comprendo su actitud. El cristiano debe conocer la verdad y debe saber discernir, porque, repito, hombre, yo es que estaba con buena fe, yo es que me dijeron eso, y como era el obispo, como era el papa, como era el párroco, como era lo que fuere, pues yo, no, usted tiene obligación de discernir, de conducirse por la ingenuidad y la buena fe. No lo va usted a justificar, ni lo va a librar de las penas del infierno. Escuche usted estas palabras trascendentales, escuchad, hermano mío, estas palabras trascendentales que nos transmite San Pablo y que están contenidas en la segunda carta que él escribió a los tesalonicenses, y concretamente en el capítulo 2 de esta carta. Escuchad sus palabras, lo vamos a repetir al pie de la letra. Decía así el apóstol, y vuelvo a decirlo de siempre: las palabras del apóstol, contenidas en la Sagrada Escritura, son palabras de Dios. Pues escuchémoslas. Por eso Dios les envía un poder seductor. Por eso Dios les envía un poder seductor, para que ellos crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De manera que los que no creyeron en la verdad serán condenados. Lo dice el apóstol explícitamente. Es más, ¿por qué creen en el error? Lo dice él también: porque se complacieron en la injusticia. Y al complacerse en la injusticia, al parecerle, por ejemplo, que el camino de la comodidad, que el camino de la ausencia de la cruz, que el camino fácil, el camino de seguir los criterios del mundo, es un camino más cómodo y más facilón, el camino de no complicarse la vida, eso es una injusticia. Y por esa elección de la injusticia, Dios permite que caigan en el error y que desprecien la mentira y que desprecien la verdad y acepten la mentira. Y por eso mismo se han condenado. En esa actitud, entonces Dios permite que caigan más y más en el error. Dios les envía un poder seductor para que ellos crean en la mentira. Repitamos las palabras del apóstol. Por eso Dios les envía un poder seductor para que ellos crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es la razón de que todos los días millones de católicos que viven en la nueva iglesia, una nueva iglesia que ya nada tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, que viven en doctrinas, según doctrinas inficionadas de la herejía modernista, pues caigan todos los días condenados en el infierno. Hombre de buena fe, hombre de comunidad, escuchen ustedes lo que dice la palabra de Dios sobre esa pretendida buena fe y esa pretendida ingenuidad. Por eso la revelación nos insiste y nos dice, y eso para nosotros es una revelación gloriosa y consoladora, como son siempre las palabras de la revelación, tanto las palabras que nos inducen a la salvación y nos animan, como las palabras que nos avisan de los peligros que nos pueden conducir a la condenación. Por eso digo, las palabras de la revelación son gloriosas y son consoladoras para nosotros. Y a propósito del nombre de Jesucristo, en un texto realmente glorioso, sublime y maravilloso, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 de esta carta, el apóstol San Pablo decía las siguientes palabras, grandiosas, escuchémoslas al pie de la letra. Por eso Dios lo exaltó
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por eso para nosotros cristianos, hermanos míos, pecadores como siempre, al fin y al cabo, pero que intentamos seguir a Jesucristo, que pretendemos con buen corazón ser sus discípulos, que nos atenemos a sus enseñanzas, o procuramos atenernos a sus enseñanzas, o por lo menos ponemos nuestra fe en sus enseñanzas, creemos fielmente en sus enseñanzas y las elegimos y las preferimos a los tantos falsos profetas y tantos falsos maestros que nos inducen a creer otras completamente distintas y contrarias. Por eso nosotros nos sentimos aliviados, exaltados, ilusionados, confortados, animados y consolados por el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús, decir Jesús, es decir la persona de Jesús. Nombrar a la persona de Jesús es, como siempre os digo, es nombrar pues al esposo de nuestra alma, es nombrar al que amamos con todo nuestro corazón, como decía San Pedro, al que amáis sin haberlo visto, en el que esperáis con todo vuestro corazón. Nosotros lo amamos sin haberlo visto, pero lo amamos por la fe. Así le dijo Jesús a Tomás: Tomás, has creído en mí porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Pues nosotros, hermanos, no lo hemos visto con los ojos de nuestra cara, con nuestros sentidos corporales, lo conocemos por la fe. Y nosotros vivimos inmersos en medio de un mundo cuyo ambiente es completamente contrario a Jesucristo, a Dios y a las enseñanzas de Jesucristo y del Evangelio. Y por eso luchamos. El mundo os odia, decía Jesús, porque no soy del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y lo mismo que me odió a mí, pues también os odia a vosotros. Esa es nuestra vida y esa es nuestra existencia. Pero sin embargo, precisamente por eso, en el nombre de Jesús, y al decir el nombre de Jesús, decimos la persona de Jesús, encontramos la alegría de nuestra vida, el consuelo de nuestra alma, la ilusión y el sentido y la explicación de nuestra existencia, la esperanza del camino por el que andamos, siempre lleno de eventos desagradables, de pruebas, de dificultades, de tentaciones, de fracasos, de dolores, de enfermedades, de lo que fuere, pero siempre conducidos por Él y compartiendo sus propios sufrimientos y su propia cruz, y como siempre decimos, y su propia muerte, como siempre decimos, vivir con la persona a la que amamos, de la que estamos enamorados, compartir su vida, compartir su destino, e incluso compartir su muerte y después compartir su resurrección, pero compartirlo todo con Él es el secreto de la felicidad. No hay más felicidad en este mundo ni en la otra que compartir la existencia, el destino y la vida de la persona de la cual estamos ardientemente enamorados. La persona de Jesús, que nos amó, como dice el Evangelio, usque in fine, hasta el fin, y que espera de nosotros, porque para eso le ha dado capacidad a nuestro corazón de que le amemos y le correspondamos de la misma manera. Por eso nos sentimos consolados cuando oímos a la esposa del Cantar de los Cantares hablando del esposo y del nombre del esposo, cuando decía la esposa del Cantar de los Cantares: son tus amores, esposo, más suaves que el vino. Ya sabéis que el Cantar de los Cantares, como todo libro poético, emplea las metáforas. Ya sabéis lo que son las metáforas. Son la expresión mediante palabras de aquellos conceptos, de aquellas ideas que son absolutamente imposibles de explicar. Entonces se emplean ejemplos de cosas conocidas para que a partir de ellas, de alguna manera, solo de alguna manera,
intentemos subir hasta esas cosas sublimes que esas realidades que se nos expresan por medio de la metáfora intentan decir que los amores de Jesús son mejores que los efectos que produce el vino. Pero eso es una metáfora en expresión del lenguaje humano extremadamente pobre. Pero es que no tenemos más que el lenguaje humano. Y es que Dios, cuando quiere hacerse entender por nosotros, tiene que emplear también el lenguaje humano para que lo podamos entender. Pero son siempre metáforas. Pero con todo, como ocurre siempre con la poesía, son bellas. Es decir, que son tus amores más suaves que el vino. Y continúa. Son tus ungüentos suaves al sentido. Son tus ungüentos suaves al sentido. Tu nombre es como un ungüento derramado. Y por eso te aman las doncellas. Son tus amores más suaves que el vino. Son tus ungüentos suaves al sentido. Tu nombre es como un ungüento derramado, cae por la cabeza, cae por la barba y se destila hasta el manto de Aarón, como dicen los salmos. Por eso te aman las doncellas. Es una forma de expresar lo inexpresable. Es una forma de decir, de alguna manera, pues que el amor a Jesús, que la confianza en Jesús, que el seguimiento de Jesús nos conforta y nos da la vida. Lo hemos repetido muchas veces, la expresión de San Pablo en Colosenses, que Él es nuestra vida. Que vengan pruebas, que vengan tentaciones, que vengan sufrimientos, que nos presione como sea el entorno del mundo en el cual vivimos, cada vez con más fuerza, pero es igual. Tenemos a Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy y siempre, que nunca nos abandona. Yo estoy siempre con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, por eso precisamente, porque es tan esencial el amor a Jesús en nuestra vida, es absolutamente necesario el diálogo con Él, porque sin diálogo con la persona amada no hay amor. El amor discurre siempre a través del diálogo y de gestos amorosos, de la entrega de la persona amada a la otra persona y de la otra a la primera. Y por eso el empeño del mundo moderno, el empeño de la herejía modernista, el empeño de los nuevos maestros, de los nuevos profetas en destruir la oración. ¿No habéis os habéis dado cuenta cómo la nueva iglesia ha destruido por completo el espíritu de oración? Cómo ha expulsado a las monjas de sus conventos y a los frailes de sus conventos, y para lanzarlos al mundo con el pretexto de que es más importante la acción, que deben dar testimonio en el mundo, con lo cual han eliminado la vida de oración. Y al eliminar la vida de oración, porque eso es la vida de oración, el diálogo amoroso con Jesucristo, pues han eliminado el amor. Porque el amor discurre a través del diálogo amoroso, la relación amorosa. ¿No os dais cuenta, por ejemplo, cómo en la misa se han suprimido los silencios, se han suprimido los momentos de solemnidad y se han sustituido por maracas, guitarras, trompetas, danzas, etcétera, ruido, mucho ruido, intervención de los fieles, escándalos, gestos? Pero ¿dónde está en la nueva misa, el silencio, el diálogo con Dios, la recepción silenciosa de adoración, de amor, de la Sagrada Eucaristía, que son cosas absolutamente imprescindibles en la Santa Misa y en el culto a Dios? Se ha destruido la vida consagrada, se hace befa de la vida consagrada, befa e irrisión. Resultado, pues se ha destruido el diálogo con Jesucristo, se ha destruido la vida de oración, se ha destruido la relación de amor con Jesucristo. Y entonces, ¿con qué nos hemos quedado? Por eso muchas veces se emplean procedimientos y caminos, hermanos amados, y por eso os aviso, que a primera vista carecen de importancia, son detalles ocasionales o anecdóticos. Bueno, esto no tiene importancia, esto obedecen pues al paso de una simple conversación. Si por ejemplo si se dice,
Hombre, es que cuando Jesucristo, siendo niño a los 12 años, se queda en el templo y comete esa especie de gamberrada de escaparse de sus padres y tenerlos a ellos 3 días, como diríamos, con el alma en vilo, buscándolo y no lo encontraban, y al final se encuentra y le dicen sus padres: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? No cabe duda, aunque el Evangelio no lo diga expresamente, que Jesucristo presentaría una disculpa, puesto que había hecho una especie de aventureja propia de las travesuras de los niños. Al fin y al cabo, y por eso pide disculpas. Pero, hermano mío, no, pedir disculpas es cuando se ha cometido un error o un pecadillo o un pecado. Porque ¿por qué se piden disculpas? Cuando se ha cometido un error o se ha cometido un pecado grave o pequeño. Pero el Hijo de Dios ni puede cometer errores, ni puede cometer pecadillos, ni pecados ni pecadillos. En Jesucristo hay 2 naturalezas, la humana y la divina, pero una sola persona. Solamente hay un yo, y ese yo que hay en Jesucristo es un yo divino, persona divina. El yo de Jesucristo es un yo divino. Cuando el yo de Jesucristo puede actuar con su naturaleza humana, con su naturaleza divina, porque las 2 naturalezas son suyas propias, pero su único yo es un yo divino. Y todas las acciones se atribuyen a la persona. Las acciones no se atribuyen a la naturaleza. No se dice, por ejemplo, que fulanito ha pecado en su naturaleza humana, en su cuerpo, en su alma, sino que ha pecado fulanito, la persona de fulanito. Siempre las acciones, como dicen los filósofos, se atribuyen a la persona. Un pecadillo o un pecado o un error en Jesucristo hay que atribuirlo a su persona. Y la persona divina no es compatible en absoluto con ni errores grandes ni pequeños, ni con pecados grandes ni pequeños. Atribuir a Dios el más pequeño error o el más pequeño pecado, aunque sea con la buena voluntad, no cabe duda que cuando se dicen tales cosas se dicen como de paso o quizás sin mala intención, pero decir tales cosas están próximas a la blasfemia. Pues bien, a lo que íbamos, tales afirmaciones aparentemente ocasionales, anecdóticas o pronunciadas como de paso, pues por eso mismo no se le da importancia. Sin embargo, cuando se examinan serena y objetivamente, se da uno cuenta que tales afirmaciones repetidas una y otra vez van diluyendo la fe y la confianza del pueblo cristiano en la persona de Jesucristo. Hombre, si Jesucristo como tal podía cometer errores y pecadillos, y por eso le pide excusas a sus padres, pues no sería tanto. Y de una forma inconsciente, pues la fe, la confianza y el amor en la persona de Jesucristo se va diluyendo poco a poco, de una forma inconsciente, pero efectiva. Y a tales cosas, hermanos míos, volvemos a lo de siempre. Hay que estar con los ojos abiertos. Hay que tener en cuenta el espíritu de discernimiento. Hay que recordar que la ingenuidad y la buena fe no nos puede impedir la condenación. En fin, y acabemos como hemos dicho antes, con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestro amor y nuestra devoción al nombre de Jesús, porque la devoción al nombre de Jesús es la devoción y el amor a la persona de Jesús. Ese el cual decía la esposa que su nombre es como un ungüento derramado, que sus amores son más suaves que el vino. Y nosotros decimos, es que su persona es nuestra vida, es que su amor y su amistad y la confianza que depositamos en él, que no es más que un reverso de aquel pone en nosotros, es lo que da sentido a nuestra vida y lo que hace que caminemos a lo largo de nuestra existencia hasta que lleguemos al final, a la meta donde él nos espera.